Hola, Dios les bendiga. El día de hoy les voy a hablar sobre Efesios capítulo 4. Tiene por título La unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo, tomado por el Espíritu Santo, nos habla diciéndonos que todos nosotros debemos andar, caminar, marchar como es digno de la vocación. Aquí hay una base bíblica también fundamental, que no se encuentra en Efesios capítulo 4, pero la tomé del libro de 2 de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿a qué se refería o a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice que debemos marchar y andar como es digno de la vocación? ¿A qué se refiere con la palabra digno de la vocación? Se refiere a que debemos andar todos nosotros con respeto, tenemos que ser honrados, humildes, con un espíritu de mansedumbre, respetándonos unos a otros. Tenemos que amar y tratar con respeto esta profesión que todos nosotros fuimos llamados a ejercer. ¿Verdad? Tenemos que andar con amor, tenemos que mantener un margen hacia lo que estamos ejerciendo, porque nadie puede trabajar si no lo hace con amor. Nadie puede trabajar sin respeto a lo que estamos haciendo, porque si no, no funcionaría. Tenemos que estar con mansedumbre, pacíficos y tranquilos, que tenemos que soportarnos con paciencia todos nosotros. Pero el dato más importante, o la base más importante, cuando debemos andar como dignos de la vocación, tenemos que tener amor, porque Dios es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 13 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. También en 1 de Juan capítulo 4, versículos 16 y 17 dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21 dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, gloria a Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 19 dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, tenemos que estar dispuestos en cuidar, limpiar, mantener la unidad del Espíritu.
en el vínculo de la paz. Ajá. ¿Y cuál es la unidad del Espíritu? De la cual nos habla el capítulo 4 del libro de Efesios. Es decir, un Señor, ya va, ajá, nos habla así, ¿verdad? Un cuerpo, tiene que ser un cuerpo, un espíritu, como fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra esperanza de nuestra vocación? Tenemos una. Primera de Juan, versículo 3, versículo 16 al 21 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y en esto nos conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Ajá. Nuestra esperanza de nuestra vocación es que todos nosotros, al terminar nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar, a evangelizar, predicar la palabra, mantenernos en la palabra. Esa es nuestra vocación. Mantener la unidad del Espíritu y mantener la nueva vida en Cristo Jesús. Y debemos hacerlo con respeto, humildad, mansedumbre y amor sobre todas las cosas, ya que Dios es amor. Y nuestra esperanza es que cuando venga nuestro Señor Jesucristo podamos estar en las moradas celestiales, en la nueva Jerusalén. Amén. Ajá, un Señor es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Una fe, la fe, como nos dice en Hebreos 11, dice: la fe es la certeza, la convicción de lo que no se... es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un bautismo de agua y del Espíritu Santo de Dios. Un Dios y Padre, que es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo también nos dice que a cada uno se nos puede dar la gracia según la medida del don de Cristo. Por lo cual también se dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el versículo 9 nos dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con subiendo a lo alto? Porque Jesús es hijo de Dios y pertenecía arriba. Y Él vino a esta tierra para morir por todos nuestros pecados y resucitar en el tercer día y poder subir a lo alto, y hoy en día está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Jehová, nuestro Dios. Él resucitó y Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Y cuál es la cautividad? La cautividad es la muerte y el pecado, y Él nos entregó dones a todos nosotros. Y entonces, ¿cómo bajó primero a las partes más bajas de la tierra? Es decir, Él bajó a la tierra en forma de un ser humano. Se hizo pobre por todos nosotros. Predicó, pero también bajó hacia la muerte, hacia lo más profundo del Seol. Él padeció en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que todos nosotros tengamos la oportunidad de tener vida eterna y vida en abundancia. Y subió por encima de los cielos para poder llenarlo todo. Él es el mismo que colocó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál era el objetivo de que colocara a diferentes miembros? Apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Bueno, esto se encuentra en Efesios capítulo 4, ¿verdad? 2 y 16, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí de nuevo se utiliza la palabra en amor. Según la actividad propia de cada miembro en el versículo 16, que dice así, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien todo el cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Cada uno de los que pertenecemos a la iglesia somos la iglesia. Y somos el cuerpo de Cristo, que está bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Debemos ayudarnos. Es el objetivo de que Él haya colocado y dado dones a los hombres, profetas, evangelistas, para edificarnos en amor. Y eso es nuestra vocación, según la medida que Cristo nos entregó a todos nosotros. Por eso es que dice, desde cuando empezamos en el inicio, la unidad del Espíritu. Tenemos que mantenernos en la unidad del Espíritu y en la nueva vida en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo nos dice que requiere en el Señor que todos nosotros ya no andemos, caminemos, marchemos, vayamos como los gentiles. Como los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas que están en el mundo, que pertenecen al mundo, los que no conocen a Cristo, los que no conocen la doctrina, los que no conocen el Evangelio de la paz, aquellos que están bajo los rudimentos del mundo. Pero ¿cuáles son esos rudimentos del mundo? Los rudimentos del mundo son en los cuales, es decir, están ligadas diferentes actividades que la Biblia nos prohíbe a los cristianos. Nos prohíbe, no, nos exhorta, nos corrige, nos habla sobre tales cosas y las consecuencias que nos trae a todos nosotros. Ellos no conocen. Por eso es también nuestra función es predicar el Evangelio de la paz. Pero, entre eso, en los rudimentos del mundo se encuentran, es decir, están diferentes situaciones. En el mundo se ven la embriaguez, las drogas, los asesinatos, los homicidios, los suicidios, y todo eso está provocado por el mundo. Celebran fiestas paganas, adoran dioses ajenos, adoran cualquier cosa y están bajo los rudimentos del mundo, siguen al mundo, andan por el mundo, son llevados por donde quiera por el mundo, no están en Cristo Jesús, mas nosotros estamos en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo ya no debemos andar como andan las demás personas en el mundo, no debemos ser del mundo. Todos nosotros tenemos que ser una nueva criatura en Cristo Jesús porque ya fuimos transformados. Y tenemos que mantenernos en la unidad del Espíritu y mantener la unidad en Cristo Jesús, ¿verdad? La unidad del Espíritu. Tenemos que mantener la nueva vida en Cristo Jesús y comportar, cambiar, exhortar y corregir. Pero para corregir, tengo de base también 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia. Entonces, si queremos mantener una nueva vida en Cristo, perfeccionarnos en Cristo Jesús, tenemos que hacerlo por la palabra, por la escritura, ya que la escritura es inspirada por Dios y nos ayuda, nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Y debemos mantener la oración, la comunión con Dios. En el mundo se ven diferentes situaciones que
a veces nos causan indignación. Hay muchas cosas en las cuales un cristiano o una nueva criatura en Cristo Jesús no debería andar caminando en ella. Pero también en la palabra dice, todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, mas no todo conviene. Algo así, por ahí va, pero sí sale. Es decir, todo me es permitido, mas no todo me edifica, mas no todo me ayuda. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Es decir, ¿por qué todo me es permitido? Porque todos nosotros tenemos el libre albedrío. Pero no todo me edifica, no todo me conviene, no todo me ayuda. Ok. Pero, aparte de eso, así como nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? También nos habla un libro en particular, que es el libro de Eclesiastés o el Predicador, que nos habla sobre la vida y algunos males que se encuentran en la vida, nos habla sobre la vanidad de vanidades, sobre la soberbia, sobre tantas cosas y nos aconseja. Es un buen libro, pueden leerlo, es muy bueno. Pero, en Apocalipsis, ahora voy para una que es una clave, es una base bíblica muy importante, que es el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 y 12. Dice en el versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Así está, es decir, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Es muy importante que nos mantengamos. Y él anda con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. También dice la palabra que anda como león rugiente. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En Apocalipsis, también en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque así lo han lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén, gloria a Dios. Entonces, el autor, el que escribió el libro de Apocalipsis o Revelación, es el apóstol Juan de Patmos. Bueno, es una revelación, ¿okay? Aquí se dice, en el versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La autoridad de su Cristo, gloria a Dios. Nosotros podemos reprender, por eso es que se reprende eso en el nombre de Jesús y se es echado fuera por el poder de la palabra, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él es un acusador, ¿sí? Así como el libro de Job, lo que le aconteció a Job, un hombre perfecto, tenía de todo, y él fue a acusarlo delante de Dios, lo acusó. Es decir, fue como decir: él es así porque tú le das todo, porque él tiene todo, pero si tú le quitas esto, vamos a ver si te sigue adorando. El que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por todos nosotros.
el que padeció en la cruz del Calvario, el que crucificó el pecado y la muerte, el que llevó cautiva la cautividad, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué? Ajá. Es decir, que todos nosotros no debemos andar como los rudimentos del mundo, no debemos andar como los demás gentiles, como los gentiles, porque ellos andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, lejos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo se refiere a ellos así, que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Lascivia. Se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. La lascivia es un deseo sexual exagerado para cometer toda clase de impureza, nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también dice que nosotros no hemos aprendido estas cosas de nuestro Señor Jesucristo, no lo hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que la pasada manera de vivir. ¿Y cuál era nuestra pasada manera de vivir? Antes de transformarnos, antes de convertirnos en Cristo Jesús, nosotros andábamos bajo los rudimentos del mundo. En ese tiempo nosotros andábamos bajo el rudimento del mundo. Nosotros hacíamos lo que hacía el mundo. Pero ya que nos transformamos a Cristo Jesús, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya eso quedó atrás, fue crucificado. Ahora ha nacido una nueva criatura en Cristo Jesús. Debemos andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados, en el nombre de Jesús. Lo que éramos en el pasado y lo que hacíamos, si fumábamos, nos drogábamos, tomábamos, robábamos, entre otras cosas, ya no debemos andar en esto. Despojémonos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovémonos en el espíritu, y que nos vistamos del hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo, por lo cual nos dice que nosotros tenemos y debemos de eliminar la mentira, y debemos de hablar verdad con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En conclusión, el apóstol Pablo nos explica más de nuestra vida en Cristo Jesús. Creo que lo más importante que debemos hacer es cambiar. Bueno, en Efesios capítulo 4, que es el capítulo en el cual estamos analizando, estamos explicando, hablamos para los versículos, el versículo 30 al 32, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, los cuide y los guarde.